está justamente enlazados con nosotros el señor Alfonso Bustamante, quien es presidente de la CONFIEP. Muy buenos días y por supuesto con muchas ganas de escuchar su punto de vista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué es lo que desde la parte empresarial ven el impacto que va a tener esta alza de la remuneración mínima vital? Bueno, en realidad quiero decir que esto no es una sorpresa porque venimos discutiendo este tema desde hace casi un año y lamentablemente en el Consejo Nacional del Trabajo no llegamos a un acuerdo porque no estaban dadas las condiciones para ello. Lamentablemente se ha tenido que tomar una decisión más política. Hace un momentito escuché que usted mencionaba que esto afectaba o beneficiaba a 2 millones de personas, lo cual ese es un dato inexacto, ¿no? La remuneración mínima solamente alcanza al 2% de la población laboral, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que tenemos primero una informalidad muy grande, superior al 75% de informalidad laboral, que Sí, perdón que lo interrumpa solamente para precisar el tema del dato, ¿no? Conversando con el economista Jorge González Izquierdo, él nos dice que más o menos se estima entre 500.000 a 600.000 trabajadores que considerando que cada uno tuviera un grupo familiar de 4 personas, entonces se traduce a 2 millones de sujetos beneficiados, ¿no? Ya. Bueno, respeto al economista González Izquierdo, pero sería interesante conocer de dónde saca esas cifras. En realidad, a ver, quisiera desmenuzar un poquito para entender a quién está dirigido esto. Okay. La gran empresa no paga sueldo mínimo. Es difícil encontrar que exista sueldo mínimo, quizá algunas en las categorías de practicantes o de entrantes, ¿no? El gran empleador del Perú hoy día es el sector del empleador formal, hoy día es el sector agrícola, el sector de la agroindustria, de la agroexportación, que emplea a un poco más de 1 millón de personas directamente y otro millón indirectamente. Ese millón de personas ya tiene un bono beta que es el 30% superior a la remuneración mínima, o sea, ellos tampoco ganan remuneración mínima. ¿Dónde están concentrados los trabajadores que reciben remuneración mínima? En el sector micro y pequeña empresa, ¿no? Donde evidentemente están las menores capacidades y la menor capacidad de absorber este valor. Esas micro y pequeñas empresas son las que además son las formales, no las informales, que son la gran masa laboral cuya remuneración promedio está en 675 soles por 12 sueldos. No nos confundamos tampoco que la remuneración en el Perú está compuesta por 15 sueldos al año. Eso debido a que tenemos un sistema muy rígido laboral, ¿no? Con lo cual los trabajadores no tienen los trabajadores formales tienen gratificaciones en julio, en diciembre y además del CTS, nada más de contar con vacaciones, por supuesto. Entonces, no digo que sea suficiente, creo que el incremento que todos queremos de la remuneración de todos los trabajadores y no solamente de un grupo de trabajadores formales que, como digo, alcanza solamente al 2% de esa masa laboral, ¿no? ¿Qué pasa con el otro 98%? ¿O qué pasa con ese 75% que hoy día al alejarse la remuneración real de la remuneración formal, al alejarse se hace más difícil el tránsito hacia la formalidad? A ver, en realidad lo que yo quisiera aprovechar es de que esta remuneración la remuneración mínima legal debería tener un criterio técnico, ¿no? Basado en factores de una fórmula, que hoy día existe la fórmula,
¿no? Pero no se aplica. Entonces, si hay que hacer unas modificaciones a la fórmula, que estamos dispuestos por supuesto, a mejorarlos, ¿no? Si hay que hacer, estamos dispuestos a hacerlo. Lo que no puede pasar es que estas remuneraciones, este incremento de remuneración, sea una herramienta política, ¿no? De popularidad. Entonces, y además, porque suena mucho, es mucho ruido y pocas nueces, afecta a muy pocas personas positivamente y a muchas más negativamente, que son esa gran masa de microempresarios. Entonces, cuando hablamos de remuneración mínima y vital, hay que ir a Gamarra, hay que ver a los pequeños empresarios y preguntarles cómo se afecta su economía a partir de hoy día, ¿no? Entonces, esa es la verdadera pregunta. La posición de la CONFIEP es una posición absolutamente técnica y, por favor, lo que más quisiéramos nosotros los empresarios es que la remuneración en el Perú se multiplique varias veces. ¿Y por qué? ¿Cómo lo logramos? Por competitividad. Tenemos que mejorar las capacidades de los trabajadores, mejorar entonces tenemos que hacer programas que promuevan la eficiencia laboral, las capacidades laborales. Solo así va a ser esto sostenible. El problema principal que tienen los trabajadores en el Perú es la informalidad. La informalidad es un cáncer, lamentablemente, que los mantiene en ese ingreso muy por debajo de la remuneración mínima a los trabajadores. 675 ya nos dice. Claro, y que realmente debería superarse. Ahora, el empresario, el microempresario que está evaluando transitar hacia la formalidad porque esta debiera tener beneficios grandes, hoy día esa decisión se le ha hecho más difícil, ¿no? Entonces, y no sé cuántos de ellos que ya habían transitado la formalidad volverán a la informalidad. Porque simplemente no les alcanza esto para solventar sus ingresos. Se pierden entonces puestos de trabajo formales en el sector micro y pequeña empresa. Creo que es importante comunicar esto porque la imagen pues que podría tenerse es, oye, los grandes no quieren que eso es lo mismo. Les digo, a las empresas grandes no les afecta absolutamente nada. Claro, a quien está afectando es a las pequeñas empresas. Lo que usted nos está diciendo es que esta medida es una medida de forma, pero lo de fondo, lo realmente importante, lo realmente transformador, lo que realmente tendría un impacto positivo y lo que se necesita hacer para aspirar inclusive a una remuneración mayor a los 1.130, ¿correcto? Es entrar a tallar con el tema de la informalidad. Sí. Sí, y mejorar las capacidades de los trabajadores. Claro. Realmente esa tiene que ser nuestra gran agenda. Claro. ¿Cómo hacemos para mejorar esas capacidades? ¿Cómo le ponemos valor al trabajador? ¿Cómo hacemos que el trabajador tenga más valor? Sí, clarísimo. Eso nunca ha estado en la agenda del Ministerio de Trabajo. Claro. Entonces, realmente eso es lo que tenemos que abocarnos. Y esto es un trabajo compartido entre Estado y empresa. Muy bien. Hay magníficos ejemplos de mejoras productivas de los trabajadores. Mucho ejemplo en el agro. El agro, donde quiero comentar, tiene un régimen flexible, es decir, se contrata y específicamente para las labores específicas, son contratos temporales de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué es lo que ha generado eso? Ha generado que los trabajadores no comiencen a especializarse. Claro. Entonces hay una pelea, la competencia entre los agroexportadores, más que por mercados, está por trabajadores, por los trabajadores más competitivos. Entonces, lo que tratan de hacer estos empresarios agrícolas es retener ese talento, porque es muy costoso tener un trabajador que no es competente en sus labores, y en un mercado tan competitivo como es el mercado global de exportaciones de alimentos, ¿no? Esto es el requisito para el éxito o el fracaso. Entonces se ha dado una comunión
de necesidades y esfuerzos, donde existen trabajadores que reciben 2 y 3 sueldos mínimos porque son los que se fajan para ser más productivos, y por supuesto que la empresa viene capacitándolos para que esto lo pueda hacer, brindándoles mejores y mayores herramientas para eso. Entonces, así eso se debe multiplicar en todo el Perú y fomentar eso. Sin duda, señor Bustamante, valiosa su apreciación.